Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana María Martins Roque. Soy alumna de la Universidad Virtual de Quilmes. En esta ocasión estamos presentando un video, un trabajo práctico de la materia Introducción a la Economía. Este es un trabajo grupal con 3 consignas que nos demanda el profesor Hernán Bernstein. Y hemos hecho una separación de cada uno de los temas entre 4 compañeras. En mi caso en particular me voy a desarrollar el punto 1, donde habla de las políticas de acuerdo entre el Estado nacional y las empresas privadas. Buenas noches, mi nombre es Maribel Vázquez, soy alumna de la Universidad de Quilmes y en esta oportunidad voy a estar desarrollando una parte del trabajo práctico de Introducción a la Economía. Buenas noches, soy Rocío Amado, soy alumna de la Universidad de Quilmes y voy a estar desarrollando una parte de este trabajo práctico. Hola, soy Tamara Amado, soy alumna de la UNCI y voy a estar desarrollando una parte del trabajo práctico. La gestión económica del Gobierno Nacional ha utilizado entre los años 2004 y 2022 esquemas de acuerdos de precios con el sector privado para combatir la inflación. En principio vamos a definir qué son los acuerdos de precios entre el Estado y las empresas. De manera simple y clara, diremos que son acuerdos pactados entre el gobierno y los sectores privados de máxima relevancia, o mejor dicho, sectores claves para la economía de un país, como lo son los alimentos, el combustible y los bienes o servicios de consumo masivo. La política intervencionista del Estado en la economía de nuestro país se remonta a mediados del siglo XX. Haremos un breve resumen con los casos más relevantes. Acá elegimos 4 fechas, 4 años, simplemente a modo de ejemplo, ¿sí? Con esto queremos demostrar que estos acuerdos del gobierno con los sectores privados no es algo nuevo, que ocurre únicamente entre el 2004 y el 2022, como pide acá la consigna del trabajo, simplemente para mostrarles que esto ya ocurre desde hace casi un siglo atrás. Bueno, y como lo explicamos antes, esto no es algo nuevo, y si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar, esto sí, digamos en los últimos años, que estos acuerdos tuvieron diferentes nombres, y vamos a enumerar algunos que son los más renombrados, ¿sí? O los más conocidos. Precios cuidados, precios justos, precios transparentes, precios claros, precios acordados, precios vigilados, precios máximos y en este momento, desde diciembre del 2023, precios diferenciados. La consigna nos pide buscar algún artículo digital que ejemplifique este punto. Lo que sería la gestión económica para combatir la inflación. Ese es el objetivo de este punto del trabajo. Y bueno, hemos buscado y encontrado muchísimos ejemplos, pero simplemente y al azar, sin ningún tipo de ideología política, elegimos 2. Porque no solamente cuentan las políticas o algún tipo de esquema, sino que también estas mismas noticias o estas mismas notas tienen su propia postura sobre si combaten o no la inflación, o mejor dicho, si estos acuerdos o estos esquemas sirven para combatir de alguna manera la inflación en nuestro país. El fin máximo de estos esquemas es combatir la inflación, pero cabe aclarar que estos acuerdos no son para siempre ni para todos los productos. Por lo tanto, y esto corre por cuenta nuestra o por cuenta mía en particular, si nosotros consumidores vamos de compras porque hay un 3x2 en productos de perfumería, seguramente hay un sector que está perdiendo, porque si estoy gastando en comprarme 3 acondicionadores de primera marca que me lo ponen en oferta, dejaré para otro día la lata de durazno, que si bien me encantan, no me ofrece descuento porque no hubo acuerdo de precios con esta línea de productos. En fin, la idea es que la gente consuma. Los subsidios a los servicios de luz, gas y agua hacen que nosotros, la base de la pirámide, gastemos muy poco en ellos y utilicemos ese excedente en la compra de bienes. Pero todo tiene un precio. Pagar un bajo valor monetario por los servicios de energía, de transporte, de combustible,
para nosotros los consumidores no significa que estemos pagando el precio que corresponde. No, alguien tiene que pagarlos. Los privados no pierden. El Estado cubre lo que nosotros no pagamos. Esto es justamente el significado de subsidio. ¿Y cómo lo hace? Pues con la recaudación de impuestos, emitiendo moneda, con préstamos internacionales. Y esto a su vez tiene un costo, ya que eso que el Estado invierte tiene que volver a las arcas. En definitiva, las políticas de precios no combaten por sí solas la inflación, las moderan en algunas ocasiones por una mínima fracción de tiempo, pero a largo plazo no son la solución. Sin políticas que resuelvan el problema subyacente, al menos en nuestro país, seguiremos teniendo inflación. La actividad número 2 se trata sobre la elasticidad. En la consigna dice: el auge de las cámaras digitales funde el negocio de Kodak. El descenso de los precios de las cámaras digitales en los últimos 2 años provocó un descenso del 40% en la facturación de carretes para cámaras convencionales. La pregunta es: ¿cuál es la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales? ¿Qué tipo de bienes son? Para desarrollar esta actividad, primero vamos a partir sobre el concepto de elasticidad. La elasticidad es un concepto económico que mide la sensibilidad o la respuesta de una variable ante cambios en otra. La elasticidad de la oferta, de la demanda y la elasticidad cruzada. En la actividad número 2 hace referencia sobre la elasticidad cruzada de esos bienes. La elasticidad cruzada mide cómo la cantidad demandada de un bien cambia en respuesta a una variación en el precio de otro bien, y para obtener el resultado de la elasticidad cruzada de una demanda se puede seguir la fórmula presente en la imagen. Dependiendo del resultado que nosotros vamos a obtener de esa operación, podemos saber de qué tipo de bien estamos hablando. Puede ser un bien complementario cuando se está hablando de un bien que depende del otro. Por ejemplo, un teléfono celular va acompañado de un cargador. Entonces eso es un bien complementario. Puede ser bienes independientes. La gran mayoría de pares de bienes que existen en una economía son incluidos en este grupo. Cuando un determinado bien no depende de otro bien. O también pueden ser bienes sustitutos, que por ejemplo sustituye un bien, viene para sustituir a otro. El ejemplo claro sería la cámara convencional por una cámara digital. Sustituye al otro. En respuesta a la actividad, la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales es de 1.6. Estos bienes son sustitutos, ya que el resultado dio positivo, y teniendo en cuenta este concepto, al disminuir el valor de las cámaras digitales, aumenta el porcentaje del descenso de facturación de carretes para las cámaras convencionales. Gráfico de mercado antes de abrir el comercio internacional. Equilibrio inicial, donde observamos el precio y la cantidad de insulina de equilibrio antes de la apertura de comercio. Para comprender mejor el gráfico, podemos comentarles que mediante la ley de oferta y demanda podemos encontrar un punto de equilibrio entre el precio y la cantidad de insulina, previa a su comercialización internacional. ¿Cómo podemos hacer? Podemos observar que mientras exista una demanda, necesitaremos que el precio del bien sea mayor, mientras que la cantidad del bien sea menor. Aquí se genera la demanda. Y por otro lado, cuanto mayor sea el precio del bien, mayor será la cantidad ofrecida por el mercado. Acá encontraremos la oferta. Y por último, podemos observar en el punto donde se encuentran ambas curvas. Representarán el equilibrio inicial, antes de la apertura de comercialización internacional, entre el precio y la cantidad. Es decir,
Al introducir el precio internacional más bajo que en el mercado nacional, generamos un exceso de demanda, donde los consumidores demandan mayor cantidad del producto a un precio menor, mientras que los productos nacionales reducen su oferta. Esta diferencia entre cantidades, por lo tanto, presentamos el exceso de la demanda. En el siguiente gráfico podemos observar un exceso de la demanda al introducir el precio en el mercado internacional, más bajo que el precio del mercado nacional, generando así un exceso de la demanda de la insulina. Al realizar la apertura del mercado internacional se produce excedentes del consumidor y del productor, donde los consumidores se beneficiarán con los precios más bajos y con mayor acceso a la insulina, mientras que los productos nacionales ven una reducción de estos beneficios. Por lo tanto, esta situación genera ajustes en precios y en cantidades en el mercado interno, donde el productor y el consumidor se verán afectados de maneras diferentes. Hablamos de una mayor suma de excedentes del producto más el excedente del consumidor, hacemos referencia en economía al bienestar social, el cual nos indica el nivel de satisfacción general de la sociedad del mercado determinado. En el gráfico podemos observar que antes de la apertura de la comercialización existe un equilibrio determinado por la oferta y la demanda interna, teniendo un valor específico en el excedente del consumidor y del productor. Mientras que después de la apertura de la comercialización internacional, el precio baja debido a la competencia internacional. El excedente del consumidor aumenta. Quiere decir que los consumidores van a pagar menos los productos, mientras que el excedente del productor nacional va a disminuir ya que van a recibir un precio menor, pero el productor internacional va a aumentar. Conclusión, la apertura del mercado es una herramienta poderosa para formar la eficacia económica y mejorar el bienestar de los consumidores. Sin embargo, es necesario evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de esta política en cada caso particular y diseñar medidas de apoyo para aquellos sectores que puedan resultar perjudicados.